los datos y yo tengo todas las dudas. Vamos a evacuarlas con el doctor José Antonio Cisneros. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, bienvenido a Caracol. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí estamos con Juan Manuel Cao, con José Antonio Évora y con un montón de preguntas arriba de la mesa. Doctor, le comentaba a los oyentes que el reporte del día de hoy del condado, el dashboard del condado Miami-Dade habla del 33% de índice de positividad. Y esto nos ubica, creo, en récords históricos, ¿no? Porque en el peor momento de la pandemia estábamos en el 27, 28, 29, ¿verdad? Así es, y sigue subiendo. O sea, es increíble la cantidad de familiares y amigos que cada día reportan casos positivos de COVID. Y es lo que se observó en Sudáfrica, es lo que se observa en Europa y en el Reino Unido, y ahora está llegando esa ola. Afortunadamente, como sube, aparentemente baja también. Así que cuando se alcance pues el pico, empieza a descender rápidamente. Lo que pasa es el problema de que mucha gente acude a los hospitales por emergencias y terminen saturando la capacidad de los hospitales de atender a la gente, ¿no? ¿Qué piensa usted de esta noticia de que hay investigadores de la Universidad de Nueva York que dicen que han hallado evidencias de que el COVID-19 puede hacerle más daño al cerebro que el mal de Alzheimer? Es la Facultad Grossman de la famosa universidad neoyorquina, que habla de una encefalopatía tóxica metabólica. Nosotros repetimos el nombre porque lo hemos escrito, pero como no somos médicos, ni idea de qué nos están hablando. No sé bajo qué criterio ellos pueden a esta altura evaluar eso. Ciertamente ha habido pacientes que en el cuadro de COVID severamente inflamatorio que se observó en las variantes anteriores a la Omicron, el COVID, además el pulmón, atacaba muchos otros órganos, ¿no? Producía una inflamación a nivel cardíaca, inflamaba vasos sanguíneos, inflamaba el cerebro, y se han documentado casos de daño cognitivo transitorio. Ahora, cualquier cosa a largo plazo habrá que esperar el largo plazo. Yo no creo que de entrada se podría especular sobre cuánto. Acuérdate que el Alzheimer es una enfermedad demencial, o sea, es una forma de demencia. Y yo no he visto todavía fundamento para decir que muchos pacientes que han sido duramente afectados por el COVID hayan tenido rasgos de demencia. Acuérdate que por otra parte mucha de la población afectada por esto son pacientes de mayor edad, que ya de por sí tenían cambios cerebrales, ¿no? Entonces puede haber ahí un poco de confusión, porque si tú estás hablando con ancianos que naturalmente tienen rasgos incipientes de Alzheimer o de cualquier otro tipo de deterioro cognitivo de la edad y les ha dado COVID, pues habría un solapamiento de ambos que es difícil de precisar si están así por el COVID o si están así porque estaban así antes del COVID. Doctor, la investigación de estos científicos de la Universidad de Nueva York, lo que dicen es haber hallado en el cerebro un aumento de los niveles de un tipo o varios tipos de proteínas que son nocivas para el cerebro en esos pacientes de coronavirus que fueron objeto del estudio. ¿Qué tipo de proteínas son esas que pueden hacerle daño al cerebro y pueden tener una relación con viruses? Bueno, fíjate, en el Alzheimer se acumula a nivel de la neurona una proteína amiloidea, así se llama amiloide. Es un tipo de proteína que va degenerando el funcionamiento de la neurona y la termina matando. Ahora, es posible que ellos hayan encontrado eso en pacientes con COVID, pero como te dije, van a tener que seleccionar muy bien la población, porque la pregunta era si ellos podían documentar que eso no estaba allí antes del COVID. Porque es que cuando estamos hablando de un paciente con COVID de 80, 90 años, mira, es natural que su sistema nervioso ya esté tocado por algún tipo de de alteraciones metabólicas de la neurona. Entonces, habría que leer el artículo mejor a ver cómo ellos pudieron discernir, o es que ellos están hablando de pacientes jóvenes con esto, ¿no? Y ya sería otra cosa, pero si estamos hablando de pacientes ya de mayor edad, pues esa es una población de pacientes donde en mayor o menor grado, cuando se establecen esos estudios, pues se encuentran esos depósitos. Yo tengo una pregunta que a lo mejor a estas alturas suena rara, ¿no? Pero porque oigo permanentemente, esto es un catarrito, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que usted estaba hablando de que provoca inflamaciones incluso en el cerebro, que provoca coágulos,
¿Es una enfermedad, me pregunto yo ahora, respiratoria exclusivamente? ¿Es una enfermedad vascular del sistema nervioso? ¿Qué es esto? Bueno, tú has mencionado en los objetivos del virus, pero la enfermedad es infecciosa. O sea, cuando el virus entra toda la economía, se replica en las mucosas respiratorias, pero evidentemente el virus y sus consecuencias inflamatorias afectan todos los órganos, unos u otros en mayor grado, dependiendo de la susceptibilidad de cada persona. Hay personas, por ejemplo, que la respuesta inflamatoria al virus produce un efecto inflamatorio en las membranas del corazón y produce una inflamación del corazón, una pericarditis o una miocarditis, ¿no? Y a nivel del cerebro lo mismo, a nivel de las meninges. O sea, el proceso inflamatorio puede acontecer a cualquier parte, pero no es que sea una enfermedad pulmonar. El pulmón es el destino del virus o el destino del daño más grande, pero no es una enfermedad del pulmón, es una enfermedad viral que entra a toda la economía, se invade y infecta. ¿Y eso ocurre con todas las enfermedades infecciosas o virales? Así es, así es. O sea, que cualquier otro virus podría... La bacteria la tienes en todas partes, solo que la bacteria se fija en un sitio más que en otro dependiendo de su comportamiento. Pero cuando el virus está en sangre se llama una viremia. En otras palabras, el virus ya está circulando por la sangre y está pasando por todas partes. Que en unas partes actúa más fuertemente que en otras, otra cosa, pero cuando el virus entra en la economía, rara vez ocurre que los virus se quedan en un tipo de célula en particular. Ah, pero usted usó ahora el término bacteria y virus indistintamente, ¿no? Sí, porque también pasa con la bacteria. En la bacteria se llama una sepsis. Cuando tú tienes una sepsis y una septicemia, tienes bacterias circulando en el torrente sanguíneo. Ajá, los que mueren de septicemia, que te dicen, tienen un... en la sangre es una bacteria. ¿Cómo? Que los que mueren de septicemia, por ejemplo, el famoso... La septicemia es una infección que ya ha llegado al torrente sanguíneo y se está distribuyendo por todo el cuerpo. Y en la viremia es igual. Uh-huh. Ahora, virus que han sido eliminados históricamente de forma total. La viruela. El smallpox, la viruela y el virus de la polio, ¿no? Ajá. Y muchos otros. Muy al principio, yo leí que también es un virus de la culebrilla, que sí, algunos estudios sospecharon, porque hubo enfermos de COVID que les dio indistintamente o después o antes culebrilla, que la vacuna podría a lo mejor servir y que estaban estudiándolo. Entonces yo le seguí, yo fui y me puse la vacuna por si acaso, cuando no existía vacuna del COVID. Y entonces he seguido la información, la he buscado, ¿no? Y resulta que primero dijeron, bueno, en julio, después dijeron que en septiembre, y al fin han dicho que sí, que la vacuna contra la culebrilla, la nueva, porque hay una nueva vacuna con un nuevo estilo, cubre un 20%, dijeron, el coronavirus. Sin embargo, esa noticia se quedó ahí. Yo creí que iba a obtener en la prensa mayor importancia y no ha sido así. ¿Por qué usted cree que...? Bueno, porque acuérdate que cuando la vacuna no es específica para la gente para el cual se diseñó, la vacuna es menos efectiva. Ahora, todo estímulo al sistema inmunológico beneficia a cualquier cosa. O sea, fíjate que cuando tú te pones la vacuna, por ejemplo, a la influenza, es para los virus de la influenza, pero a la vez ayuda también en el COVID. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama inmunidad cruzada. Una vez que tú estimulas la producción de células y anticuerpos, la maquinaria de producir anticuerpos se facilita. Y esa maquinaria, cuando es usada entonces por la vacuna del COVID, utiliza las mismas células y los mismos recursos para fabricar más anticuerpos. O sea, cualquier cosa que ayude a fabricar, hazlo de esta manera. Una vez que tú estimulas una planta embotelladora de un refresco, lo único que se necesita es cambiar el refresco, pero ya la planta embotelladora funciona. Entonces, cualquier mejora que tú hagas a la planta embotelladora ya sirve para embotellar cualquier tipo de refresco. ¿Me explico? Ahora, esta vacuna, de todas maneras, es algo nuevo por el tema del ARN, que no, o sea, no es el método, no es realmente una vacuna en el sentido de que no te están pues introduciendo partes del virus, etcétera. Lo que hemos notado con el tiempo, porque estamos
todos experimentando o siendo como quiera decirlo, que duran un poco menos que la del flu, por ejemplo. ¿Qué ha leído sobre ese tema? Parece durar apenas 6 meses la efectividad, mientras que la del flu dura, yo creo que casi un año, 9, 8 meses. ¿O no es así? Bueno, lo que pasa es que la efectividad depende de muchas cosas, pero entre otras que el virus cambie. Si el virus cambia, la vacuna se hace menos efectiva. Y nosotros hemos tenido ya probablemente 9 generaciones grandes de virus y innumerables mutaciones pequeñas. Entonces, hay más de 400 mutaciones de este virus coronavirus. Este que está ahorita no es ni remotamente el que salió de China. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Es más, las vacunas que se están administrando se diseñaron para una proteína S de un virus que ya no es el que está circulando. Ni el Omicron ni el Delta fueron los virus utilizados para producir esas vacunas. Hemos tenido suerte porque aún así son efectivas, pero no son tan precisas, y esa es la razón por la cual ya Pfizer anunció que probablemente para marzo tienen un refuerzo específico para el Omicron. Vamos a quedarnos vacunándonos todos los años. Eso no lo sabe nadie. No. Eso no lo sabe nadie, eso depende del comportamiento del virus. Puede que el virus con esta variante de Omicron en muchos países ya lleguemos a una inmunidad de rebaño que haga muy difícil que el virus siga produciendo casos nuevos, porque ya la mayoría de la gente del país o de la comunidad o tuvo el COVID o lo vacunaron y nunca lo tuvo. Entonces, en esos casos el virus va a desaparecer. Eso siempre y cuando no mute. Ahora, el problema es que todavía hay demasiada gente, en particular en los Estados Unidos, no hemos alcanzado sino el 62% de los vacunados. Pero, entonces eso deja casi un 40% de la población disponible para que el virus haga lo que le da la gana. Oiga, pero 62% me parece altísimo. Históricamente, salvo con la será viruela. Altísimo, pero no, Chile, que no es un país precisamente súper desarrollado, tiene el 98% vacunado. ¿Ponerse muchas vacunas es malo? ¿Cómo? Ponerse muchas vacunas distintas, ¿no? La del flu, la de la neumonía. Hasta ahora no ha sido así. Bueno, primero, ¿es malo o bueno? La mayoría de las vacunas se administran en la temprana edad y luego durante la vida. Depende mucho del país donde tú vivas, depende del riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Depende de la zona. Hay zonas, por ejemplo, donde no hay grandes temporadas de influenza. Hay zonas en que sí, hay zonas en que hay malaria, hay zonas en que la salud es muy precaria, hay que vacunar a la gente contra, por ejemplo, la fiebre amarilla. Aquí nadie los vacuna contra la fiebre amarilla porque no hay. ¿Hay una vacuna contra la fiebre amarilla? Ni idea tenía de eso. No sabía. No, hay una cantidad enorme de vacunas. Ajá. Bueno, no sé. Entonces, José Antonio, ¿qué tú crees? ¿Te animas? De esperar. Sí, se sigue haciendo investigaciones. Acuérdate de una cosa, ¿no? En ciencia a veces se hacen hallazgos, se notifican, se publican, pero después no pueden ser confirmados. O sea, no los pueden hallar ningún otro grupo. Entonces, eso pasa mucho en ciencia, pues, que uno a veces dice, en la universidad de tal cosa descubrieron algo. Sí, pero no lo han podido descubrir en ninguna otra, pues entonces pueden ser errores de laboratorio, mala interpretación de los datos. O sea, no, la ciencia funciona así, pues. Lo que se descubre tiene que ser comprobado en otras partes. O sea, que esos hallazgos de esa universidad van a tener que ser analizados, revisados. Sí, lo del Alzheimer, ¿no? Parece sí, un poco precipitada la opinión. Me parece exagerado el titular de que los cambios que se han dado en pacientes de COVID, que por cierto, ninguno de ellos tiene más de 2 años, y estas enfermedades degenerativas del cerebro tardan décadas en desarrollarse. Entonces, ¿cómo vas tú a comparar una cosa con la otra? Claro que sí. Bueno, otra pregunta, Diego? ¿Está bien? No, para nada. La preocupación simplemente de recordarle a los oyentes y de estar siempre pendiente de la importancia del uso del tapaboca, que hasta ahora, como siempre decimos con el doctor Cisneros, no ha habido nada superador a esto. La prevención está apoyada en la vacunación y en el uso de la mascarilla. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo cuidarse de la mejor manera, doctor. Una pregunta insidiosa, digamos. A ver, si el cuerpo se acostumbra a combatir las agresiones de los virus y las bacterias con vacunas anuales, el día que no tenga las vacunas, ¿qué pasa?
Él recuerda la información que le suministraron con la vacuna y fabrica los anticuerpos que ya fabricó. Eso es como si yo te dijera a ti, si yo te doy un récipe para que tú fabriques un determinado, una determinada comida, el hecho de que ya yo no te dé el récipe inhabilita el hecho de que tú puedas seguir fabricando la misma comida, no, ya tú sabes cómo hacerlo. O sea, una vez que la vacuna actúa sobre el sistema inmunológico y le explica cómo defenderse al cuerpo del virus, ya el cuerpo sabe cómo hacerlo, él no necesita más vacunas. Okay. La razón por la cual estamos suministrando nuevas vacunas es precisamente para recordarle al cuerpo eso, porque el virus sigue mutando, sigue cambiando y sigue enfermando a las personas. Pero si las personas hubieran dejado de enfermarse, las vacunas hubieran sido muy eficaces desde el principio. Al principio se estimó que con 2 dosis era suficiente. Una primera que sensibilizaba a la persona y una segunda que fortalecía el mecanismo de defensa. Luego, 6, 7 meses después, se dieron cuenta de que gente que aún no estaba vacunada empezó a enfermarse. Y entonces decidieron hacer la tercera dosis para proteger más a las personas. Ahora, la razón en parte de por qué se estaban enfermando es porque el virus había cambiado. No puedo dormir entonces tranquilo, no me han puesto un chip para controlarme por control remoto. No, vale, si quieres dormir tranquilo, apaga el teléfono. El teléfono da miedo. Tú sabes que el de mi mujer, no tanto, ¿No recuerdas la ella época en que habla de un el teléfono tema celular y le aparece la producía noticia. Cáncer del cerebro. ¿No recuerdas de eso? Ah, sí, que el teléfono daba cáncer del cerebro. Cáncer del cerebro. Imagínate la cantidad de tumores cerebrales que habría entonces, porque celulares tiene todo el mundo. Claro. No, pero bueno, los Hay teléfonos... más celulares en el planeta que seres humanos. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor José Antonio. Gracias. Te veo. Ha sido mi tocayo el doctor José Antonio Cisneros. Sí. Duerme tranquilo, vale, duerme tranquilo, apaga ese teléfono. Muchísimas gracias. 72 grados de temperatura.